Talía y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la indecisión y cómo esta actitud es un camino a la tibieza. La indecisión como concepto es la falta de determinación ante una situación que nos impide tomar una decisión. En nuestra vida diaria por lo general tenemos que tomar muchas decisiones, desde las más simples como qué vamos a comer o qué actividades realizaremos, cómo vamos a vestir, etcétera, hasta las más complejas como en qué vamos a trabajar, qué proyecto vamos a emprender o con quién nos queremos unir para formar una familia, etcétera. Pero hay una que es muy importante, o la más importante diría yo, y es respecto a nuestra vida de fe. Y es en ese aspecto en el que me quiero centrar, pues ya es ese momento en el cual nos damos cuenta de que necesitamos al Creador en nuestra vida, o de que quizás creíamos que lo estábamos sirviendo, pero no era de la forma correcta, ya sea por ser parte de alguna religión o por tener algunas ideologías que van contrarias a su voluntad. Y ese instante en el que entendemos que para acercarnos a Él necesitamos a Yeshua, ese es el único camino que Él ha establecido. Y es aquí donde tenemos que tomar esa primera decisión de hacer Teshuvah, de volver al Padre por medio de su Hijo. Pero al tomar esta gran e importante decisión, nos damos cuenta de que debemos seguir tomando decisiones respecto a nuestra vida. Pues la vida de fe es activa y no es solo creer y quedarnos ahí, sino que hay que hacer, es un continuo avance y no hacer cualquier cosa, sino exactamente lo que el Eterno nos pide. Y si no decidimos tomar acción y avanzar en nuestro peregrinar, entonces caemos en un estado de conformismo espiritual que lleva a la tibieza. Pues como creyentes es muy fácil caer en rutinas y quedar vulnerables a esa comodidad, donde por no querer dejar ciertos apegos, costumbres o personas nos vamos amoldando y ya no buscamos proseguir a nuestra meta, sino que nos quedamos estancados con tal de no perder lo que nos aferra a esta tierra. Y así vamos cayendo en ese valle de la indecisión y a su vez redundantemente en la tibieza, una cosa va llegando a la otra. Un ejemplo bíblico que tenemos acerca de este tema de no tomar acción es el joven rico. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 19, los versículos 16 en adelante dice: y aquí acercándose uno le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice: ¿cuáles? Y Yeshua dijo: lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todas estas cosas guardé, ¿qué más me falta? Y Yeshua le dijo: ya que quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven la palabra, se fue entristecido, porque era de los que tenían muchas posesiones. Y vemos aquí que la pregunta de este joven nos muestra que él tenía un deseo de obtener la vida eterna. En Marcos 10:17 incluso dice que él vino corriendo a Yeshua y se arrodilló. Se nota que deseaba con ansias tener esa seguridad que le faltaba en su vida. Y realmente ese es el deseo de todo creyente, obtener ese regalo que el Padre nos ofrece por medio de Yeshua. Pero vemos que no basta solo con querer y tener la intención, sino que necesitamos estar dispuestos a tomar la decisión de hacer lo que enseñó el Mesías. Pues a pesar de que el joven guardaba los mandamientos, no fue capaz de decidir dejar a un lado aquello que lo esclavizaba, que era el amor a sus bienes materiales. Él tenía una atadura que quizás ni él mismo se había percatado, pero que no le dejaba avanzar hacia la vida eterna. Y él sabía que le faltaba algo para sentirse pleno y para tener una comunión correcta delante del Creador. Y el Mesías le muestra que sí, que
le faltaba un requisito indispensable para heredar la vida, y ese es negarse a sí mismo y obedecerle a Él. Él es la puerta de entrada, porque aunque se guarde la Torá, que es muy importante, claro, la instrucción para nuestra vida y es una de las columnas de nuestra fe, no es suficiente. Necesitamos también estar dispuestos a morir al yo, a soltar esos apegos para entrar por la puerta angosta siguiendo al Mesías. Entonces vemos que no se puede heredar la vida eterna si no se muere a la carne para seguir totalmente a Yeshua, pues las ataduras de este mundo son más fuertes. Más adelante en este relato, el Mesías le dice a sus discípulos que es muy difícil que un rico herede el reino de los cielos. Y Kefa, o Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de esplendor, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casas, hermanos o hermanas, padre o madre o hijos, y alquerías por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. Vemos que no es algo vano decidir seguir a Yeshua, pues estamos de paso en esta tierra, pero tendremos un destino eterno reservado en las moradas celestiales. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor y estar muy atentos y examinándonos constantemente, pues si nos descuidamos podemos caer en ese estado de tibieza, siendo inestables en nuestra vida de fe, quedándonos en ese valle de la indecisión donde no somos capaces de ser firmes y cortar con todo aquello que nos ata. Y nos pasa lo que dice en Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No logramos tener esa constancia y ese enfoque para agradar al Eterno. Ejemplo de ello que puede pasar en la vida del creyente, especialmente en la juventud, es que podemos pensar: bueno, sí, quiero servir al Eterno, pero también quiero seguir conviviendo con mis amistades del mundo, saliendo a fiestas, no importa que no compartan la fe y que hablen de temas que no edifican, puedo mantener mi fe y llevar ambas cosas. Y no es así. Pensar de este modo es un error, se cae en la confianza excesiva, y como dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos olvidar lo que nos dice la Escritura en 1 Corintios 15:33, que no nos podemos dejar engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O también tener ese pensamiento de que, aunque se sepa el origen de la Navidad y del resto de las festividades paganas, pensar: bueno, el Padre conoce mi corazón y puedo convivir con mis familiares y amistades en estas fechas, porque igual no quiero que se enojen conmigo. Vemos ahí que se manifiesta ese temor al rechazo y esa falta de decisión ante la vida de fe. Pero la Escritura respecto a ello también nos dice que no podemos hacernos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciarlas. Es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de advertirles a los que nos rodean de que ese no es el camino correcto, y esto sin asimilarnos ni participar de esas costumbres. En 2 Corintios 6, de 14 al 18 dice: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia entre el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Elohim y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuarios del Elohim viviente. Como dijo él: habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su poderoso y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Eterno, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos aquí esa necesidad de ser firmes
en nuestra decisión de apartarnos para el Eterno. También está este pensamiento que conduce a la tibieza de que sí podemos servir al Eterno, pero a la misma vez podemos tener aspiraciones en este mundo de alcanzar el éxito, la fama, para ser reconocidos, en fin, pensar de forma materialista, como sabemos que se promueven los sistemas. Pero la Escritura también nos dice en Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Sabemos que de nada sirve ganar el mundo y perder el alma. Por eso, para ser decididos debemos tener claras nuestras prioridades, y la prioridad en la vida del creyente es servir a su Creador. Otro pensamiento que conduce a la tibieza por causa de esa indecisión es pensar, bueno, sí, exalto al Padre en las citas santas, en Shabbat, pero también puedo escuchar cualquier tipo de música, no importa. Y como dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y entre estos hay muchos ejemplos que pueden pasar en la vida del creyente, que por causa de esa indecisión y falta de firmeza nos pueden conducir a la tibieza. Todas estas actitudes rebajan nuestra vida de fe y demuestran que las excusas y la falta de decisión respecto a cortar con todo aquello que nos impide servir al Eterno de la forma correcta provoca que las personas se encuentren divididas entre el amor al mundo y sus placeres y el servicio al Creador. Pero como nos enseñó el Mesías, no podemos servir a dos señores, pues a uno le vamos a quedar mal. Y además esta actitud lleva a un estado de tibieza, como comentaba. Y como también dice en Apocalipsis o Revelaciones 3, versículos 15 y 16, sé tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Y vemos que este es un estado muy peligroso, y lo peor es que se presenta de forma muy sutil. Por ello, en los versículos que le siguen se nos da un consejo, y dice así: mi consejo a ti es que compres de mí oro refinado por fuego, para que puedas ser rico, y ropas blancas para que puedas vestirte y no tengas que avergonzarte de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. En cuanto a mí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Vemos que el Mesías aconseja a volverse del estado de tibieza y de asimilación y a esforzarse para peregrinar en obediencia, en santidad hasta su venida. Muchas veces Él les repitió a sus discípulos la importancia de mantenerse velando, de prepararse, de enfocarse en servir al Eterno, pues solo el que persevera hasta el fin será salvo. Humanamente sabemos que tenemos debilidades y también fortalezas, y es importante que seamos conscientes de ello y de que solo no podríamos hacerlo. Pero como también dijo el Mesías, lo que es imposible para el hombre, para Elohim sí es posible. El Padre nos ayuda en nuestra debilidad. Como decía, no estamos solos. Por medio de Él podemos vencer sobre todo aquello que constituye una debilidad en nuestra vida, y Él ha puesto su presencia en nosotros para ello. Pero también nos toca poner de nuestra parte. Él nos da su instrucción y nos dice que tomemos acción. Y también lo repite el Mesías. Por ejemplo, en Mateo 5, versículos del 29 al 30, Yeshua dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros
y no todo tu cuerpo sea echado al lado del fuego. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al lado del fuego. Y esto no significa literalmente que debamos mutilar una parte de nuestro cuerpo, sino que tenemos que desprendernos de todo aquello que nos ata a este mundo y que detiene nuestro peregrinar. No podemos quedarnos en la indecisión ni tomar el camino de las excusas. Y una vez que decidimos soltar y entregarle todo al Padre, entonces Él nos da la fortaleza para continuar, nos ayuda a menguar para que Él crezca en nuestra vida, a tener ese dominio propio para triunfar sobre cualquier apego. El Mesías también dijo a sus discípulos en Mateo 16, del 24 al 27. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma, o qué dará el hombre a cambio de su alma. Porque el Hijo del Hombre está al venir en la majestad de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Vemos que ser discípulos del Mesías es un gran reto que requiere entrega, disposición y poner ese esfuerzo de nuestra parte, no quedarnos indecisos ni tibios, sino decidir seguir adelante. Yeshua nos puso el ejemplo en su propia vida. Él se negó a sí mismo para servir. No titubeó, no dudó, no puso excusas, sino que confió plenamente en el Eterno y decidió obedecerle de forma completa. Y quizás al compararnos con el Mesías pudiéramos pensar que no seremos capaces de consagrarnos como Él, o que es muy difícil dejar las cosas del mundo, pero es importante saber que, como mencionado anteriormente, no estamos solos. La entrega de Yeshua no fue en vano, sino para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Y para ello primero debemos tener clara nuestra identidad. Somos hijos del Eterno, por tanto no dependemos de nuestras propias fuerzas y capacidades humanas, sino de Él. Como decía David: el día que temo, en ti confío. Por otra parte, cuando vencemos ese temor a no poder consagrarnos y decidimos servir al Padre a pesar de nuestras debilidades, porque entendemos que Él es nuestra prioridad y estamos dispuestos a obedecerle, Él añade a nuestra vida lo que nos falta. El Eterno va obrando en la medida en que nosotros queramos avanzar y crecer. Pero eso sí, tenemos que dar pasos firmes. Quizás no vamos a cambiar toda nuestra vida de un día para otro, pero tenemos que ir cada día dando esos pasitos de avance, ser constantes, no quedarnos en nuestra zona de confort. Por ejemplo, algo muy actual que sucede cuando le decimos no al entretenimiento vano del mundo, que es tan fuerte en estos tiempos, pero cuando nos negamos a eso y decidimos, por ejemplo, dedicar el tiempo a estudiar la escritura, a crecer en el conocimiento de la palabra, entonces el Padre va añadiendo a nuestra vida esa madurez y ese entendimiento. Cuando, por ejemplo, nos negamos a esas amistades que no edifican o a los hábitos inadecuados y los sustituimos por lo que verdaderamente aporta a nuestro crecimiento espiritual, el Padre añade esa fortaleza para que seamos firmes, también plenitud a nuestra vida, seguridad, y mientras más decisiones correctas vamos tomando de acuerdo a la instrucción, entonces llega el momento donde viviremos como lo hizo Yeshua y lograremos alcanzar eso, el estar en total libertad, sin ataduras, en plenitud y en pureza delante de nuestro Creador. Todo está en que tomemos la decisión nosotros de llevarlo a cabo. Como decía, tenemos que poner de nuestra parte. Nos toca actuar, negarnos a nosotros mismos y dejar trabajar al Eterno, dejar que Él haga su obra en nuestra vida. Pues como veíamos en el ejemplo del joven rico, no solo se trata de no pecar, sino de tomar esa acción y esa decisión de cortar con esos ídolos subjetivos y apegos internos que hay en nuestra vida.
Y negarse uno mismo no es algo sencillo, debemos tener humildad, como nos enseña Yeshua, ser como niños, reconocer esas debilidades, también tener esa comunión íntima con el Eterno, estudiar su palabra y sobre todo tener ese entendimiento de que ya no vivimos para nosotros mismos ni para complacer a nuestra carne. Fuimos comprados por un alto precio, por esa obra que hizo el Mesías. Como dice en Efesios 4, 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. En las escrituras vemos muchos ejemplos acerca de este tema. Personas que sí fueron firmes en su decisión de consagrarse completamente al Eterno y de servirle de la forma correcta, y otros que aunque sí creían, se quedaron en esa indecisión. Medio creían, estaban divididos entre su fe y sus propios deseos. Por ejemplo, vemos a Yosef, un joven que aún estando en medio de Egipto, una ciudad totalmente pagana, se consagró al Eterno, no cedió a los deseos engañosos de la carne, y aunque quizás él no tenía la supervisión, claro, ni de sus padres, ni de sus familiares que le inculcaron el camino de la fe, él con todo y esto sabía que el Eterno lo observaba, temía al Eterno y no se apartó de sus caminos. Y por contraparte vemos a Sansón, vemos ese ejemplo de tibieza, un hombre que sí creía en el Eterno, que sabía su propósito, pero que también le gustaba satisfacer a los deseos de su carne. O por ejemplo, Daniel, que fue un hombre en medio de Babilonia, un lugar totalmente pagano, que podía haberse corrompido o, por ejemplo, decidir tomar de aquellos banquetes que le ofrecían en la mesa del rey, y podía haber tomado esta actitud tibia de decir, bueno, el Eterno conoce mi corazón y sabe que yo le temo, igual tengo hambre y puedo comer lo que quiera. Y no, para nada, se consagró al Padre, confió en Él, lo puso como prioridad. Y vemos por otra contraparte al rey Saúl, como sí creía en el Eterno, sabía el llamado también que el Eterno le había hecho como rey de Israel, pero también quiso complacerse a sí mismo al tomar esa parte del botín de los amalecitas. Otro ejemplo es Timoteo, un joven que Saúl como elogiaba por su actitud tan correcta, tan decidida en su servicio y consagración al Eterno. Y vemos otros ejemplos de creyentes como Ananías y Zafira, que sí sabían de la fe, pero también querían esa parte para sí mismos, para complacer a su carne, o Demas, que Saúl cita que lo abandonó amando más a este mundo. Y todos estos ejemplos nos llevan a reflexionar en que como creyentes debemos definirnos o fríos o calientes, pues la tibieza trae pésimas consecuencias. Como dice en primera de Juan 3:18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Si decidimos servir al Eterno por medio de Yeshua, entonces no podemos vivir de cualquier forma. Entendemos que es un gran compromiso que implica una entrega completa. Como dice en la carta de los Romanos, entregarnos como sacrificio vivo a nuestro Padre, donde sabemos que Él es la prioridad en nuestra vida y que cada día tenemos que seguir adelante y avanzar en el camino de la emuná dando buenos frutos, que no podemos quedarnos estancados, sino que hay que seguir negándonos a nosotros mismos y ser diligentes, cuidadosos en este camino por medio del Mesías. Y esto requiere ese empeño de nuestra parte, el que nos esforcemos, el que dediquemos tiempo al estudio de la palabra y sobre todo a llevarla a la práctica. Vemos que en el mundo se esfuerzan mucho por cumplir sus proyectos y aspiraciones. ¿Cuánto más nosotros debemos esforzarnos en servir al Eterno con excelencia, sin tibieza, sin indecisión, sino de la forma correcta, en obediencia, en santificación
Y las palabras del Mesías nos exhortan a ello cuando dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vemos que el llamado del Eterno es lo primero y es una enorme responsabilidad. No hay nada más importante que permanecer en el camino y, claro, hacerlo bien. Por ello, esta reflexión me exhorta primeramente a mí a analizar mi vida y a tomar acción, y también les animo a seguir adelante, a ser decididos en lo que se refiere a nuestra vida de fe. Yeshua nos llamó a libertad y es un privilegio poder conocer al Eterno y servirle. Tenemos que estar muy agradecidos por tanto que el Padre ha hecho por nosotros por medio de su Hijo. Y es en ello en donde tenemos que enfocar toda nuestra atención, primeramente en las cosas de arriba, en ser verdaderos servidores, en dar un buen ejemplo para bendecir las vidas de los que nos rodean, en tener esa firmeza ante las oposiciones, mostrando la obra del Eterno en nuestra vida. Y es un proceso continuo, como he estado mencionando, vamos creciendo a diario, donde a veces sí hay altibajos o pueden haber inseguridades, pues ciertamente no somos perfectos y cometemos errores. Pero lo importante es que no nos quedemos ahí, sino que rectifiquemos y prosigamos a la meta. Y si permanecemos apegados al Mesías, siguiendo su ejemplo, aprendiendo de sus enseñanzas y esforzándonos en cumplirlas, podremos triunfar y el Eterno nos tendrá por dignos en aquel gran día de recibir el galardón de la vida eterna. Y bueno, esta era la pequeña reflexión que les quería traer acerca de la indecisión y cómo nosotros debemos ser firmes y esforzados en nuestra vida de fe, no dar paso al doble ánimo, no dar lugar a nuestra carne que busca siempre complacerse a sí misma, pero que se opone al Rúa del Eterno. Esto sería todo, les agradezco mucho por ver este video. Si gustan nos pueden regalar un like y compartirlo. Gracias y shalom.